1:31 de la madrugada. Buenas noches, amigos, amigas. Después del fantástico programa que nos brindó nuestro equipo de guardia, aquí estamos de nuevo. Y estamos de nuevo con historias, con sensaciones, con todo tipo de enigmas que se comprimen en lo que sería nuestro menú para todos vosotros. Pero yo no me resisto a contaros algo, aunque es imposible contarlo en el inicio. Os cansaría, seguro. Pero por lo menos, porque a mí me ha impresionado, me ha llamado la atención, si quiero relataros, no voy a decir un incidente, sino una coincidencia, una sensación que yo he vivido esta semana y que da pista o abre el camino para luego, en las profundidades de la madrugada, ahondar en uno de los misterios más hermosos, extraños, también hay que decirlo con tintes dramáticos, ocurridos en nuestro país. Un misterio del que yo ya sabía algo, pero como siempre nos ocurre a las gentes que hemos perseguido lo inexplicable, pues se nos cruzan en el camino, aparecen cuando uno, ¿verdad?, menos lo espera. Y es que, como ya me conocéis, pues me gustaría simplemente comentaros que prácticamente hace una semana, un poquito más, mientras seguro Javier, Fermín, Diego, Santi preparaban con ahínco y entusiasmo el reto de un nuevo programa, pues Carmen y yo, y nuestra niña y nuestros dos perros, atravesábamos la península. Solemos viajar de noche, los papás me entenderán muy bien, noche profunda. Y iba yo delante, conduciendo, Carmen detrás con la niña, ambas medio adormiladas, la niña completamente dormida. Y es una simple anécdota, ¿no? Pero qué hermoso es el misterio y qué hermoso es a veces el sentido de las señales que te empujan a investigar. No sabes bien por qué, no es nada racional, pero te empujan a investigar. Resulta que a esto de las 3:10 de la madrugada, imaginaos día de labor, carretera absolutamente vacía y además por la zona en la que íbamos en dirección a Levante, sin un solo vehículo, oscuridad total, silencio dentro del coche, y uno de mis perros, Merlín, fiel compañero, que se empieza a poner nervioso, que empieza a agitarse. En ese momento Merlín iba junto a mí en el asiento delantero, de copiloto prácticamente, atado con su correa, y yo le veía que miraba al exterior constantemente. Un exterior silencioso, oscuro, sin una luz. Y ya el momento empieza a ser un poco molesto, no inquietante ni mucho menos, molesto, porque pienso que incluso va a despertar a las otras dos viajeras y al otro pequeño perro atado, un perrito más joven que él y que va dormido atrás. Y entonces yo digo, bueno, pues será que este can amigo quiere hacer sus necesidades, evidentemente. Una cosa cotidiana, normal, ¿no? Y yo me desvío por una carretera y a veces, y los amigos y amigas que conducen lo saben perfectamente, tal y como están vertebradas las carreteras, las modificaciones, es bastante sencillo salir de lo que es una autovía, una autopista, meterte por unos caminos buscando algunas indicaciones y de pronto luego al regresar uno toma otro camino o no sabe muy bien qué ha hecho, en fin, que pasa varios kilómetros por esa España de caminos secundarios que por fortuna todavía existe. Esos caminos secundarios donde muchas veces, tantas veces, ¿no?, se aparece el misterio, se cruza en nuestro camino. Bueno, a la entrada de un pueblo que a mí me pareció muy misterioso, pero ya sabéis que yo en eso, en fin, casi todo me parece misterioso, ¿no?, por fortuna o por desgracia. Hacia las 3:15 de la madrugada ya, veo que en ese pueblo de La Mancha, casi limítrofe ya con la provincia de Murcia, observo que todo el mundo duerme, evidentemente, que no hay un alma. Esa calle con luz mortecina, vacía, unos pocos coches, ni siquiera un perro solitario o un animal, nadie, nada. Pero mi pequeño Merlín sigue inquieto. Parece que no quiere estar exactamente allí. Me lleva hacia un lugar. Seguramente por algún olor, por alguna circunstancia. Yo salgo del coche, hace frío. A pesar de que ha cambiado el tiempo, hace frío. Y yo me voy alejando. Y me meto en una especie de pequeña vereda o de campo. Y os lo aseguro. Y yo sé que esto es ya estar en el roce de la locura absoluta. Siento una curiosa sensación o eco antiguo de un lugar muy pesado, muy profundo, como asomarse a un sitio que era especial. Ahí quedó el perro, muy quieto, mirando fijamente,
y solo había una llanura eso sí inmensa. La llanura era tan inmensa y tan negra que se destacaba de la oscuridad de la propia noche como una lámina de pizarra inmensa, infinita. Y yo me quedé con mi perro durante unos minutos mirando allá el horizonte. No apareció ninguna luz, no apareció ningún ser. No era esa sensación, precisamente. Era la de estar en un lugar que parecía sagrado, que parecía extraño, un lugar que nos imantaba o que imantaba el sentido de mi perro, una simple casualidad, evidentemente. Total, que yo me sentí, no voy a decir observado o vigilado, pero sí que el vello de mi nuca se erizó un par de veces. Y no estamos hablando de la sensación de terror, de misterio puro y duro, de encuentro con lo sobrenatural, aunque quizá en la antigüedad hubo algo de sobrenatural en ese mismo pago. Bueno, sí que lo hubo. Pero yo cojo al perro, voy caminando bastante deprisa de nuevo al coche, el coche en mitad del camino, nadie, el viento sopla, y el perro mira constantemente hacia atrás, hacia un llano. Un llano que tiene un enorme enigma en sus entrañas, que lo tuvo. Yo no lo sabía. Cojo mi vehículo y me alegro casi de alejarme de allí. No me ha gustado del todo la experiencia. Ha sido una experiencia distinta. El viaje se ha detenido en ese punto y no sé bien por qué. Y cuando vamos regresando, cuando vuelvo a intentar atisbar los caminos para regresar a la carretera que a su vez me conducirá hacia la autovía para continuar el camino como si nada, descubro un cartel. Descubro una indicación ya casi vieja, caída, derrumbada como a todo aquello que hubo allí en su día. Estamos hablando de un auténtico templo maldito, cuya historia nos habla de locura, de maldición, de falsificación, nos habla del nacimiento de una civilización desconocida hasta entonces, nos habla incluso de historias de sangre, y todo eso en aquel llano, justo en el llano que se extiende a partir de ese momento en el que estábamos mi perro y yo sin saberlo. Un lugar del que yo he leído, del que tengo libros, pero no sabía que lo estaba pisando. Solo al alejarme de allí vi que exactamente ese era el sitio. Un sitio que hizo correr ríos de tinta. Un sitio que volvió locos, dicen, a varias personas, incluso académicos. Un sitio que fue desprestigio y gloria para España. Un sitio donde aparecieron 500 esculturas imposibles. Uno de los grandes hallazgos de la arqueología mundial. Pero hoy es todo desolación, todo silencio. Ni siquiera nosotros queremos acordarnos de lo que pasó allí. Al regresar me pregunté por qué. Y quizá esta noche, en la tercera hora, podamos descorrer el tupido velo de lo que pasó en ese llano, en ese cerro nuestro, donde efectivamente, por increíble que parezca, una cultura desconocida, remotísima, se hacía presente como levantándose de su propio sepulcro. Seguramente mi perro Merlín no sabía que yo iba a hablar de este lugar hoy esta noche, pero él con su fino instinto, casualidad o no, me llevó hasta ese lugar, me ha hecho indagar, me ha hecho rebuscar, como diciéndome que en el misterio había mucho más misterio, y lo hay. Y esta noche, si me aguantáis, esta noche si estáis con nosotros, esta noche después de la actualidad, os invito al Templo Maldito, en España, no muy lejos, aquí al lado. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Esta música que pone Noel acompaña habitualmente, es sombra de ciertas historias ya de por sí sombrías. Tengo aquí un dibujo hecho a bola pluma que puede ser el retrato robot de una figura que hace 110 años, ¿por qué hablamos ahora de eso? No solo por el aniversario, sino por un nuevo estudio histórico sorprendente. Las apariciones sobrenaturales extrañas, monstruosas si queréis, no son cosa de hoy. Es más, ha habido franjas del tiempo prodigiosas para todo esto. Luego enlazaremos, ¿será posible en tiempos recientes? ¿Las mentes de las personas están dispuestas a creer en estas cosas? Charles Ford o John Keel fueron investigadores que empeñaron su vida en catalogar este tipo de sucesos y luego intentar ir un poco más allá. Sobre todo Keel, filosofar a qué representaba esto. Si es una señal para el ser humano. Muchos en Chernóbil
en Point Pleasant, en Virginia, pensaban que era la antigua señal, el malfario, el ensotanado, la criatura, el monstruo, el imposible, el daemon que se aparece para indicar que algo está a punto de quebrarse. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Bueno, por ti hemos conocido esta historia. Hay una novedad 110 años después, y yo creo que los amantes del misterio, vamos a decir, más bizarro, más puro, más duro, más increíble, y yo creo que por eso tiene un sello especial de valentía, van a disfrutar con El visitante de Van Meter. Primero, antes del retrato robot de lo que se aparecía, ¿por qué hablamos de esto? ¿Qué has descubierto, Diego? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido un trabajo nuevo sobre una cosa que parece que va más allá del mito, aunque parezca mentira, ¿no? Sí, efectivamente, esta historia comienza hace 110 años, en 1903, en la ciudad de Van Meter, en el estado de Iowa. Por aquel entonces tenía unos 900 o 1000 habitantes, hoy en día no tiene muchos más, y este misterio ha vuelto a salir a la luz esta semana por la publicación en Estados Unidos de un trabajo llamado El visitante de Van Meter, un verdadero y misterioso encuentro con lo desconocido. Es un libro, Iker, que ha sido escrito por los investigadores Chad Lewis, Kevin Lee Nelson y la persona con la que hemos hablado esta noche, con Noah Voss. Bueno, un trabajo. Como ocurre en Estados Unidos, se mezcla la historiografía, la documentación en archivos, la pasión por el misterio para nada maquillada y sin ningún tipo de vergüenza, como debe ser, y se empieza a acudir a viejos legajos, a testimonios ya, claro, sepultados por el tiempo. Hablamos de hace 110 años, pero ahí está el interés. 44 años, por ejemplo, antes del inicio oficial de las historias extrañas aéreas, visiones de seres asociados a luces, ya hay algo que nos va a sorprender. ¿Antecedentes? Pues hombre, los hay, evidentemente. Aquí en este programa hemos hablado de Springer Jack, ese individuo extraño de aspecto fascineroso que tenía un candil o luz y que dicen que con gran maestría saltaba por los tejados de las zonas más deprimidas de Londres. Y ha habido sucesos de este tipo, pero ninguno tan terrorífico, porque lo que aparece es una gran ave o una especie de buitre humanizado que nos recuerda a otros animales humanizados o humanos animalizados que han causado el terror, y además rondando un mismo lugar. Y por ejemplo, hay que imaginarlo, una persona, 1903, la cristalera de su casa en su pueblo de Iowa de 900 habitantes, y que al otro lado del cristal, en la oscuridad, en la llanura, como yo os decía antes, observa esta figura que es absolutamente imposible. Zoología, criptozoología, encuentros con humanoides, ¿qué es esto? Hacemos un primer retrato robot, nos ponemos un poco en la piel de aquellos que asistieron a las apariciones, no una, ni dos, ni cinco, sino muchas más, de Van Meter, y nos cuentas un poco este hombre, ¿por qué se ha metido en esta historia, Diego? Es decir, estos investigadores, ¿por qué ahora de repente se ponen a investigar un caso que es absolutamente desconocido? Bueno, precisamente esa es una de las razones para intentar abordar este misterio. Ellos descubrieron en un antiguo periódico de esa localidad de Van Meter un pequeño recorte, un pequeño apunte sobre este asunto, y se dieron cuenta que era un caso, como tú dices, forteano, pero absolutamente desconocido tanto en Estados Unidos como, por supuesto, en el resto del mundo. Todo empieza, Iker, en el otoño de 1903. Es entonces cuando algunos de los más respetados ciudadanos de ese pequeño pueblo de Van Meter empiezan a encontrarse con cosas que se salen de lo normal. El primer encuentro no necesariamente tiene que ver con una figura ni con una criatura. La primera vez que ocurre algo raro en el pueblo es cuando un vecino de esa localidad, apellidado Griffith, eso es lo que han encontrado estos investigadores, se da cuenta que en el tejado de uno de los edificios de Van Meter aparece una extraña luz, una luz que esta persona que está acostumbrada a pasear de noche por esas calles, esa luz nunca ha estado ahí, y a partir de entonces comienza una historia que lleva sepultada 110 años. Todo empieza así, como nos cuenta Noah Voss. La criatura fue avistada por primera vez por un hombre apellidado Griffith. Esa primera vez le llamó la atención una luz inusual que venía del tejado de uno de los edificios. La noche siguiente, el doctor Olcott estaba durmiendo en su oficina cuando le sobresaltó un resplandor brillante
que se estaba colando en su habitación. Saltó de la cama, cogió su rifle y corrió al exterior. Describió lo que se encontró como una criatura alada, con un cuerno saliendo del centro de su cabeza, del que parecía salir un haz de luz. Al día siguiente, el cajero del banco, Peter Dunn, vio a la criatura y la describió del mismo modo, incluyendo las alas y el cuerno del que salía aquella especie de resplandor. Un físico apellidado White, la noche siguiente, se despertó por un resplandor y un extraño ruido que venía de su ventana. A través del cristal vio a esta criatura de grandes alas posándose en diferentes postes de teléfono. Este hombre cogió su pistola y apuntó y disparó a la criatura. Hace 110 años, otoño de 1903, el retrato robot es como un gran murciélago o un ser alado o un ser envuelto en una capa. Podría ser algún tipo de gran murciélago, dirían los zoólogos, evidentemente, porque los hay de un tamaño descomunal. La cara sí parece más la de un buitre o la de una figura sin pelo y con un gran pico corvo que da respeto, pero los testigos definían o marcaban, y esto es muy impresionante, yo creo, quizá tenga que ver con simbología, con el inconsciente colectivo, no lo sé, pero como un gran diamante en mitad del pecho, simbolizando quizá el poder de una luz, un poder de reflectar, algo que llamaba la atención. Y ya tenemos aquí, Diego, unos primeros parámetros sorprendentes de todo hecho forteano. No hablamos solo de alguien con un atuendo extraño, sino que hay unos previos, hay una luz, hay unos ruidos. Estamos en 1903 y la descripción no difiere mucho de muchos encuentros cercanos del tercer tipo, como diría alguno, ¿no? En la actualidad. Pero las investigaciones prosiguen y estos hombres que han rescatado la historia un siglo después se dan cuenta de que hubo personas vivas de ese pueblo de Van Meter que llegaron a intentar capturar, vamos a decir así, no solo la criatura, sino sus pisadas, sus huellas, como quizá prueba para saber que no estaban alucinando o eran víctimas, ¿no?, de una especie de histeria colectiva. Efectivamente, hemos visto que a esta criatura se le dispara varias veces. Es curioso que tras varios ataques, ¿no?, de las personas del pueblo hacia ella, al parecer las balas no hacen mella en este extraño visitante. La criatura se mueve velozmente, hay quien lo describe saltando, moviéndose a grandes saltos por los tejados de este pequeño pueblo. Todos coinciden en que deja una especie de olor repulsivo por allá por donde pasa, que despide una luz cegadora desde esa especie de cuerno que hemos dicho en su cabeza, y como dices, el punto en el que la historia parece llegar a algo que lo cambia todo es cuando el rumor da paso a algo más físico, cuando el cajero del banco de la ciudad, Peter Dunn, del que ya nos ha hablado Noah Voss, logra hacer un molde de yeso de las huellas de esta especie de monstruo. Nos lo cuenta el autor del libro. Creo que la reacción de los habitantes de la ciudad siguió una progresión muy lógica. La primera noche, que probablemente fuera del avistamiento de Griffith, o eso creemos tanto yo como los otros coautores del libro, Chad Lewis y Kevin Nelson, simplemente se vio una luz. Así que en ese momento solo era una de esas cosas extrañas que a veces uno ve, lo comenta con los amigos el día siguiente y ya está. Pero la noche siguiente, el doctor Olcott, el médico de la ciudad, tuvo un encuentro mucho más extraño en el que ya vio a la criatura desde su ventana, con una luz blanca que salía de él. El doctor salió fuera con su arma y vio el cuerno, las grandes alas de murciélago. Creo que es en ese punto cuando la historia empieza a cobrar magnitud y cuando los habitantes de la ciudad pasan a estar confusos primero, un poco asustados después y aterrorizados al final. Había una extraña criatura, el visitante de Van Meter, apareciendo en mitad de la noche con una luz saliendo de un cuerno y con una aparente inmunidad a las balas. Al final de la semana había puro terror, cosa que no es de extrañar. La
noche en que el cajero del banco, llamado Peter, fue testigo de la aparición a través de su ventana, salió fuera y encontró varias huellas que fueron capaces de reproducir usando moldes de yeso. Él las describió como huellas con 3 dedos, algo similar a las huellas de un pterodáctilo, que muchas aves de hoy en día conservan. Por supuesto, esas reproducciones de las huellas de la criatura se han perdido, desgraciadamente. Casos, batidas en busca de esta especie de criatura infernal, porque ahora nos comentarás, Diego, la interpretación popular, evidentemente, en aquella América profunda de 1903, pero a mí me causa escalofrío sincero el hecho de estar viendo unos retratos, ¿no? Gracias a las diferentes versiones de los testigos de la época. Y es que, ¿cómo se puede definir a un ser enlutado, a un ser envuelto en una especie de tela oscura, con un acabado que le da aspecto de capa o de sayal? Pues evidentemente si va volando, alas de murciélago, donde vemos un cuerno que nos puede parecer, la descripción, la palabra cuerno mitológico, es más bien una protuberancia, una deformidad, no es tanto un cuerno picudo ni mucho menos, sino como un abombamiento de la cabeza, y luego esa luz poderosa en el pecho. Depende del tiempo y depende del momento y depende, como diría Jacques Vallée, de quién lo ve y en qué tiempo lo vea. Pero yo estoy observando ahora mismo, contemplando, digamos, ese dibujo, hechos que han ocurrido, por ejemplo, en España. Es increíble. 1966 hay un caso rarísimo en Córdoba, en la provincia de Córdoba, donde varios testigos aseguran ver un ser, bueno, en realidad más de un ser, pero volador, algo que les aterra cerca de una serranía, y la descripción es casi idéntica, y no se ve muy bien si es un ser zoológico, pero les parece humano, les mide y ellos creen que es humano. ¿Es una alucinación? Claro, la psiquiatría y la racionalidad nos dirán que sí. Ahora, ¿qué buscaban esas personas? ¿Por qué cuentan esto? ¿Qué es lo que vieron? ¿Algún tipo de animal puede generar esta sensación tan profunda de miedo psíquico, que es lo que describen los testigos con exactitud? Voy más allá. Hace muchos años, hace más de 20 años, yo mismo pude investigar y entrevistar a los últimos testigos de una historia que se llamó El Duende de Ladrillar, en la comarca de las Urdes, y la descripción, Diego, es idéntica a lo que tú decías. Se paraban algunos riscos, dejaba un olor repulsivo, era un animal que nunca se ha visto, si es que era un animal, estaba enfundado en una capa con la que se cubría, a veces mostraba una luz o un chillido, y me acuerdo perfectamente, como si fuese hoy, en las puertas del camposanto donde todo ocurrió, Serafina Bejarano Rubio, que me contaba que daba una especie de revoloteo y siempre acababa en el camposanto, con lo cual dio un aspecto mucho más fúnebre a todo eso. Los sucesos ocurrieron en 1907 y además se corrió la voz y el pánico, hubo batidas y se habló incluso de alguna persona despeñada o muerta a raíz del miedo por las apariciones de lo que allí solo podía ser un duende, ni siquiera murciélago, ni siquiera ser infernal, más bien un duende, porque entronca con la cultura propia de ese lugar. Si vamos a la descripción que hacen estos historiadores o investigadores y vamos a lo que cuenta Diego, es un calco exacto. Aunque hay que decir, Diego, en aquel momento la aparición de algo satánico más que animal es lo primero que hizo crear el auténtico miedo y la angustia en aquellos pobladores, ¿no? Claro, la cultura, la religión, las creencias de la sociedad por aquel entonces hicieron que, por ejemplo, la maestra de la escuela local de Van Meter asociara casi inmediatamente la aparición de aquella figura, de aquella criatura con grandes alas, con la presencia del mismísimo demonio. No fue la única, porque un periódico local, Iker, el 3 de octubre de 1903, decía literalmente que pensaban, por el ruido que hacía esta criatura, que Satanás y su regimiento de diablos se preparaban para subir a la superficie a dar batalla. Porque además, como hemos escuchado a este investigador, varias apariciones tuvieron lugar en la boca de una mina. Sí, efectivamente. Van Meter tiene una fábrica de ladrillos, una vieja adobería que está situada cerca de una vieja mina, y es allí donde la mayoría de los hombres de la población por aquel entonces se habían arremolinado con sus armas, con sus rifles, porque los trabajadores de la mina aseguraban que de la boca de esta vieja mina salían algunos ruidos extraños que coincidían con las apariciones por el pueblo de esta criatura. Como te digo, los ciudadanos siguieron el rastro de la criatura hasta esta mina abandonada, y fue allí donde esta criatura se vio en varias ocasiones y donde se vio también por última vez.
tras los pasos del mundo forteano, keliano, del mundo irracional, del mundo que parece que a veces provoca estos errores o cosas incomprensibles para nuestra mente humana y que de vez en cuando visitan a una comunidad y la trastocan por algo, como con un mensaje. Si yo entrevisté en las Urdes a Serafina Bejarano o a otros testigos que han visto prácticamente lo mismo, Santi Camacho ha tenido la oportunidad de estar en dos lugares, en los dos lugares marcados por el misterio de las dos antiguas superpotencias, Chernóbil y Point Pleasant, donde aparecía el Mothman. Y yo no sé si escuchando a Diego Marañón, Santi empieza también a tejer paralelismos, ¿no? Es que es increíble cómo todos estos casos son de alguna forma primos hermanos, incluso de algunos más antiguos. Estaba pensando, por ejemplo, en el famoso demonio de Jersey. El demonio de Jersey, que aparecía a muchos kilómetros, pero también en Estados Unidos, en un lugar llamado los Pine Barrens, que contrasta con la cercanía, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York, pero los Pine Barrens es para conocerlo, o sea, es un lugar salvaje, es un lugar donde es muy fácil perderse, es uno de estos bosques inmensos y siniestros que albergan los Estados Unidos, y curiosamente el diablo de Jersey también habitaba en un lugar muy concreto. Aquí hablábamos de una mina, el diablo de Jersey habitaba en un lugar de donde se extraía hierro para hacer balas de cañón. Curiosamente, cuando se decía que lo habían disparado a este ser de Diego, y no lo habían hecho efecto, se cuenta que el diablo de Jersey, un comodoro que estaba allí encargado de probar la calidad de la artillería, le disparó con su cañón y que tampoco le hacían absolutamente nada. Es más, este diablo de Jersey, por ejemplo, también era el precedente de las primeras mutilaciones de ganado, e incluso tuvo un testigo célebre que era ni más ni menos que José Bonaparte, nuestro Pepe Botella, que en un viaje al otro lado del Atlántico pues tuvo la ocasión de verlo. Pero desde luego sí que los paralelismos que he vivido en propia carne son increíbles. Porque lo que el público, permíteme, Santi, porque dices Point Pleasant, Mothman, historia conocida para nuestros amigos del misterio. Pero, por ejemplo, en Chernóbil, quizá el público, nuestros amigos no lo sepan, había uno de estos pájaros de mal agüero. Sí, la lástima es que la práctica totalidad, o sea, los testimonios que pude obtener eran testimonios de segunda mano, porque curiosamente la práctica totalidad de testigos del pájaro negro de Chernóbil, que empezó a manifestarse apenas un mes antes, a principios de abril de 1986, empezó a manifestarse por la zona, por Pripyat, una especie de pájaro negro gigantesco que acosaba de alguna forma a los técnicos de la central, que incluso tenía les provocaba pesadillas. Estos técnicos que veían al pájaro negro y tenían esas pesadillas, como cuenta John Keel del Mothman, a veces recibían extrañas llamadas telefónicas a medianoche en las que nadie contestaba. Pues la práctica totalidad de testigos directos del pájaro negro de Chernóbil murieron a consecuencia del accidente nuclear. Y sabemos también, luego contará Santiago, que en el caso de Point Pleasant todo acabó con una tragedia en mitad del pueblo y las personas interpretaron que eso era un visitante o era la propia energía condensada, un egregor que dicen los sabios, ¿no? Por el miedo, la quebradura en el inconsciente colectivo, el saber sin saberlo que puede ocurrir algo tremendo, ¿no? Y curiosamente, otro paralelismo, el caso de Point Pleasant empezó también con luces en el cielo. Al principio ya estábamos en los años 60, ya el concepto de ovni se conocía, ya no era era un misterio, pero era un misterio, digámoslo así, identificado o etiquetado, y en los reportes del periódico local de unos meses antes de que empezase a verse la criatura, pues sí que había testimonios de que alguien había visto luces cruzando los cielos de Point Pleasant, de toda la comarca, atravesando el río Ohio, y efectivamente pues unas semanas después empezó a tenerse los primeros testimonios del ser, que también tenía un lugar específico para aparecerse, que era la llamada área TNT, que era un inmenso polvorín donde se guardaba munición de la Segunda Guerra Mundial y que era, digámoslo así, el hogar de esta criatura. Mismo aspecto prácticamente, seguramente un esquema idéntico, y que luego los testigos, claro, según sea el tiempo, según sea la creencia, van modificando. Pero hay más, llega a haber auténtico pánico, hay una reacción popular y un miedo que se va extendiendo, y yo creo que ninguna de las almas de aquel remoto lugar en el corazón de Iowa pudieron estar tranquilas en aquellos días hasta que se produjo esa última aparición, donde incluso
la gente arremolinada creyó ver 2 figuras, pero hubo, y nos lo va a contar el especialista Diego, un momento, y hablamos de, para algunos quizá un experimento sociológico, un miedo, que también se ha comentado, de un increscendo que también es digno de tener en cuenta, digno de ser analizado, ¿no? Claro, porque como te mencionaba antes, la cosa pasó del testimonio de algunos lugareños sobre luces, sobre, extraños ruidos. Después aparece la criatura, hay testimonios que ya la describen físicamente. A continuación, con el paso de los días, empiezan a aparecer esos disparos, esos ataques directamente sobre esta especie de monstruo. Y como te digo, los ciudadanos, digamos que acorralan o creen sitiar a esta especie de criatura en la vieja mina del pueblo. Se acercan hasta el lugar en 2 ocasiones, Iker. En la primera de ellas, digamos que se preparan para acabar con esta especie de monstruo, pero al llegar se encuentran con que esta especie de pájaro o de ave extraña despide una especie de flash de luz, de fogonazo a través de esa protuberancia en su cabeza, que deja literalmente paralizados de terror a todos estos ciudadanos y huyen despavoridos, sabiendo lo que se van a encontrar. Es a la mañana siguiente cuando regresan con todas sus armas, bien armados, para acabar con él. Y ocurre lo que nos cuenta Noah Voss. La última vez que se le vio fue casi seguro el 4 de octubre de 1903. Esa es la fecha que hemos determinado a partir de diversos documentos. La aparición tuvo lugar ese sábado por la mañana de 1 de octubre, cuando 2 criaturas aparecieron en la misma. Aquel lugar estaba prácticamente sitiado por una multitud de hombres del pueblo que, de acuerdo a las crónicas, fueron allí con sus armas y pasaron al menos 6 horas esperando que la criatura saliese. Cuando eso ocurrió, todos los hombres abrieron fuego con sus rifles, dispararon y dispararon sin ningún efecto o resultado, y las 2 criaturas se internaron de nuevo en la mina. 2:10, Milenio 3 en la cadena SER. Santiago Camacho rápidamente hacía como un paralelismo y abría las manos y las cerraba muy rápidamente como en un efecto de flash. ¿Por qué, Santi? Los ojos rojos del Mothman, que también destelleaban, y era precisamente, a veces algunos testigos era lo único que podían recordar con claridad, que aquello tenía unos ojos rojos luminosos que emitían una luz propia y que era lo que más llenaba de terror a aquellas personas. Una especie como de alerta, de señalización, de balizamiento, de decir aquí estoy yo, de señal luminosa para hacerse presente. Claro, evidentemente 1903, o el Mothman es una copia de esta historia, o estas historias han pasado siempre, o ha habido mucha fenomenología que desconocemos. Estamos en el mundo de lo forteano, en el mundo de lo increíble. Estados Unidos y todo el mundo se convierten en un lugar donde ocurren al parecer estas cosas, o por lo menos se cuentan estas cosas, y en la prensa aparece el temor de estas gentes con nombres y apellidos, documentos. Ahora, imagino que también estos investigadores de la historia local han especulado con la posibilidad de que fuese un fraude, por lo increíble que parece todo esto. Diego. Sí, le hemos preguntado por eso, porque como dices, en la prensa se reflejó el temor, y no solo el temor, también el malestar de muchos vecinos que veían cómo el nombre de su ciudad, de Van Meter, se veía asociado a esta especie de apariciones o de hechos forteanos que granjeaban a este pequeño pueblo una malísima reputación. Evidentemente la sombra del fraude sigue revoloteando 110 años Nunca después, mejor dicho, por este caso, efectivamente, y sobre eso también nos hablaba nuestro invitado. Nuestro libro, El visitante de Van Meter, tiene 250 páginas, y uno de los capítulos a los que dedicamos más atención es aquel que aborda la posibilidad de que fuese un fraude. En mi opinión personal, y resumiendo mucho, sí creo que al principio ocurrió algo extraño, pero al final de aquella semana puede que a alguien le interesara perpetuar un engaño. Quizá fuera alguien del pueblo que por diversión se disfrazó con una capa para asustar a la gente y hacer de la historia algo mucho más exagerado. Y es que en todos los casos de este tipo de encuentros con entidades sombrías y que parecen extrahumanas o no humanas, siempre cabe la posibilidad de que, se ha dicho en todos los casos españoles, Saucedilla, Vegas de Coria, Escalante,
en ese catálogo extraño de 40, 50 casos Valverde de Leganés, muy parecidos, Isla, se habla de, bueno, y si algún vecino, incluso en algunos casos provisto de zancos, con unas capas, ¿creerá esto? Bueno, está bien. Y con una luz dentro, me imagino, con una linterna, emulando al mítico Springer Jack, más antiguo todavía. Pero uno dice, ¿y los disparos, por ejemplo? ¿Cómo alguien no es herido por disparos, por balazos? Claro, esto es difícil de creer hoy en día. Está clarísimo y desde luego parecen casos de otro tiempo. Sabemos que en el siglo XIX, principios del XX, hubo muchas historias de este tipo. Hemos hablado con personas que aseguran que han visto algo similar. La propia interpretación y descripción va variando con el tiempo. Como decimos, el peso de lo cultural hace que uno pues pueda ver un ensotanado o un fantasma antes que una criatura. Estoy recordando un caso en Puerto Rico, de los más espantosos, lo recogía Antonio Rivera en su mítico Encuentros con Humanoides. La Flaw South Sea Review fue la primera que realmente divulgó los dibujos. Se parece mucho, y es el caso de un militar que está en una terraza que da a un lugar con mucha casuística extraña. Si esto es así, por lo menos en el informe, tiene que ser terrorífico, porque él ve una especie de pájaro de buitre que revolotea, pero a lo lejos no le presta mucha atención, aunque le impresiona el tamaño y el planear tan cercano al suelo con esa cadencia. Según cuenta el informe, este hombre se queda pálido, se queda lívido, porque él estaba de nuevo leyendo su periódico, cuando baja de nuevo el periódico y ve que agarrado a los barrotes del balcón, agarrado, está un ser que al final de esa especie de capa tiene algo parecido a muñones o dedos, y él puede ver una cara sin pelo absolutamente que emite un destellear, y entonces distingue algo que le parece un maquinario, un motor, algo que le impulsa y que está incrustado en la espalda. Luego aquello se marcha, y ese hombre, reputado, con un crédito, prácticamente pasará el resto de sus días enloquecido por una visión tan próxima, por un susto tan sobrenatural aparentemente. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, no lo sé. ¿Vosotros qué opináis? Podéis ir opinando ya, desde luego. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Imagino que hay muchas posibilidades, ¿no?, para estos casos forteanos. Charles Fort, para quien no lo sepa, porque sabemos que constantemente, y nos lo hacen saber, ¿no? Ayer nos encontrábamos, ¿verdad, Carmen?, con un amigo de México que dice que lo que está pasando ahí con Milenio 3 y con Cuarto Milenio es que es increíble, ¿no? O sea, hay mucha gente de América que puede que no nos haya seguido en los primeros años, no tiene por qué saber quién es Charles Fort o John Keel, ¿no? Investigadores en diferentes épocas que se metieron mucho en estos casos increíbles. Pero lo que hacemos ahora es repetir vías de contacto y dar la posibilidad, ¿no?, para que nuestro público opine libremente. Si les parece esto increíble, y eso del viaje a Marte, que también me interesa mucho, ¿no? A ver qué piensan. Vamos a repetir las vías de contacto, donde ya nos están dejando muchos mensajes un poco escépticos con este animalejo, que por qué llevaba tanto tiempo sin aparecer, por qué no se sabía nada de él, y de repente pues aparece en un estudio que han hecho 3 investigadores. La gente no es muy crédula con este pajarraco, por llamarlo de algún modo. Bueno, es normal, ¿no? Además es una muestra, yo creo, de que incluso en los seguidores del misterio hay cosas que son inconcebibles, y es que yo no digo que esto sea real o no, pero sí que digo que he entrevistado a mucha gente que ha visto cosas similares. La descripción es lo que más puede llamar la atención. Por ejemplo, hablas de murciélago, uno dice, no puede haber un murciélago tan grande. Pues sí que los hay, y con cara un poco humanizada también los hay. Pero yo creo que esto es más profundo. El misterio es mucho más hondo de lo que puede parecer, y esto es una buena muestra para ver cómo hay misterios que ya no son creídos, que quizá es la mejor arma para lo que mueve el misterio más hondo, ¿no? Claro, es que, y no quiero ser pesado con esto del Mothman, pero hay una cosa que es muy ilustrativa. Yo llegué a Point Pleasant pensando que lo del Mothman podía ser un invento, podía ser un mito, una leyenda moderna, como sí, puede ser algo esto, inflado para provocar que hubiera más turismo en la pequeña ciudad. Yo cuando llegué a Point Pleasant, pues pregunté, bueno, del Mothman, ¿quién me puede informar? No, hay un museo y tal, pero alguien me dijo, si quieres saber la verdad, ve al restaurante de Caroline Harris. Eso es una especie de cápsula del tiempo. El público es todo muy veterano, son gente mayor, y básicamente se ha convertido en una especie de refugio de los supervivientes del Mothman. Claro, allí hablé con gente que desde que vio aquello en 1966 no conduce, que es incapaz de salir de su casa de noche. Sobre todo me llamó la atención una entrevista con una mujer, Hazel. Hazel me contaba su experiencia personal, cómo el ser les había perseguido a ella y a su novio, cómo había trepado al techo de su coche en marcha.
Y yo simplemente pues la escuchaba, la preguntaba, y cuando acabó la entrevista, Hazel, que ya es una mujer muy mayor, me cogió las manos y con lágrimas en los ojos me dijo gracias. Y era gracias simplemente porque me has escuchado con respeto y porque me has creído. Y a mí me parece muy interesante el sondeo, Carmen, porque hay misterios que ya no son creíbles. Yo creo que, por ejemplo, los propios encuentros con humanoides, que si hiciésemos este programa hace 30 años sería perfectamente asumible, la sociedad ha ido por otro lado. E incluso las personas que creen, y con toda la honestidad, por supuesto, interesarse por el misterio, ya ponen unas barreras, esto no me lo creo, esto no. Yo lo digo, y es opinión mía personal, por supuesto, al revés, cuanto más investigo, he ido por el camino contrario de muchos de mis colegas, de la inmensa mayoría. Creo que el misterio es más profundo, más hondo, más transformador, más extraordinario, más extraño de todo lo que yo creía. Y hay una cosa que une estos sucesos, todos los que hemos contado a lo largo de estos 40 minutos, por ejemplo, y tantos y tantos y tantos, y lo he comentado muchas veces, el enorme contenido psíquico. Y el contenido psíquico es algo que es el impacto emocional terrible, muy difícil de contar, muy difícil de verbalizar, pero que el testigo, como decía Santi, lo sufre, sabe muy bien que le ha pasado, y que no le contentan las explicaciones paralelas, alucinaciones, te despistaste, ibas cansado. El que lo ha vivido y lo ha visto con diferentes formas, su impotencia es porque sabe que ya ni siquiera la gente que puede amar el misterio les puede creer. Están en el umbral de lo demasiado increíble. Y a veces, mi sensación, ojo, puedo estar perfectamente equivocado, la aparición de lo más irracional y lo más increíble es la última baza del misterio para avisarnos de que algo seguimos no controlándolo, que ellos siguen libres, demonios, ángeles en la antigüedad, seres hoy, para decirnos que en el fondo nuestra grandeza es muy poca, que estamos en el planeta Tierra y que viniendo de fuera de dentro, que no lo sé, siguen mostrándonos que tenemos una porción muy, muy corta del conocimiento. Ahora, ¿qué piensa el público? Es muy interesante. Público joven, público que se ha incorporado en los últimos años al misterio. Pueden creer en ciertas cosas y en esto ya no. Y a mí eso me parece sumamente interesante, Carmen. Pues sí, mira, ya nos decía en Sombra Norceste, por ejemplo, no creo que esos seres sean pájaros de mal agüero, más bien nos están previniendo de una desgracia, pero quizá lo hayamos olvidado. Sobre todo porque estaban comentando que el Mothman, al parecer, pues siempre se aparecía antes de que hubiera una desgracia. Podía ser que este nuevo ser también se apareciera para dar un aviso de algo. Darvos, dice el visitante de Van Meter, parece un ser sacado de la mitología griega. Coco Fernández, quién sabe, si igual que los osos invernan durante meses, puede haber criaturas que sus ciclos activos sean cada determinados años y permanezcan aletargados durante grandes periodos o viviendo en otro medio en función de ciertos cambios climáticos. ¿Difícil? ¿Imposible? Raúl Cebrián, que parece un pariente lejano de un pterodáctilo. Mario Leonardo. Mira, vamos a quedarnos con eso, que me parece muy interesante, Carmen. Pterodáctilo, ¿no? Algo imposible, evidentemente. Lo que se ve, lo que el cerebro, que es el que ve, cree ver, a veces no es lo que se está viendo realmente. Es más, toda la realidad no deja de ser un engaño de nuestro propio cerebro, en el que tenemos visiones comunes, evidentemente. Es imposible, aunque decir imposible ya, que un pterodáctilo siga vivo, ¿no? Ahora, os puedo asegurar que hay personas perfectamente cuerdas, perfectamente preparadas en la sociedad, algunos incrédulos que de pronto observaron cosas increíbles en los cielos y en España. Antes hablábamos de Córdoba, año 66. Ojo, que de ese tipo de testimonios en Estados Unidos no son ni siquiera tan nuevos como del siglo pasado. Es que ya en las creencias de los indios, antes de que llegasen los británicos, ya se creía en el pájaro del trueno, una ave gigantesca que muchos precisamente han asociado con un posible pterodáctilo o algo parecido, que también se aparecía en determinadas circunstancias y que tampoco era un buen presagio ver al pájaro del trueno. Mira, ahora le voy a poner a Carmen, ahora nos va a contar Javi una historia tremenda, un resumen periodístico de algo que dices, claro, yo he avisado, estamos en lo forteano. Para tantos amigos que dicen, hombre, es que ya casi no habléis de misterios clásicos. No, nosotros hablamos de misterios ya en lo hondo de vez en cuando y nos tiramos a la piscina con tremenda alegría, porque yo creo que hay un mensaje que no acabamos de entender muy bien, de la propia naturaleza quizá, que es muy misteriosa. Pero sé que le voy a poner la carne de gallina a Carmen, lo vas a ver, porque ¿sabes dónde hay un grabado? Y yo estaba pensando
Llevo 40 minutos con un grabado que me ha pasado Diego Marañón, con esa luminaria, esa cabeza calva con pico y esas alas siniestras, siniestro todo. ¿Sabes dónde hay un retrato en piedra de esta figura exacta? ¿En una cueva? No. En un templo, quizá el primer templo. Y estoy seguro que ahora mismo exactamente, lo estás visualizando, ¿no? Bueno, pues en Göbekli Tepe, en ese templo del que tanto hemos hablado, primer templo de la humanidad, otro imposible, en el Kurdistán, por cierto, donde los yezidi, esa secta extrañísima, idolatran a una especie de ave terrible en forma de pavo real pero un poco demoníaco. Para ellos es su demonio o Belcebú, y que se eleva como un ser humano. Pero lo alucinante es que entre las ruinas de Göbekli Tepe, alzadas hace casi 13.000 años, hay muchos animales venenosos extraños. Y uno puede decir, bueno, allí hay un buitre. Mirándolo muy atentamente, hay varios. Y uno, el más poderoso, el más infernal, uno lo mira y dice, este buitre tiene algo que es un poco extraño. La forma, lo amenazante, la mirada, la expresión, y se da cuenta, como ocurría en la prehistoria, que el buitre, uno puede pensar que es estilismo, otro puede pensar que es pura corriente estética, y otro puede pensar que es adoración de algo sagrado muy poderoso. Ese buitre, a tamaño natural de un ser humano, sí, es un ser alado que impone y que está grabado en el mismo tiempo en el que, por ejemplo, en España la gente vivía en cavernas. Pues ese buitre, enterrado durante 8.000 años, te mire con cara humana. Y con el mismo pico dentado amenazador que estamos viendo en el ser de Van Meter, sea lo que sea leyenda o no. Curiosamente, 8.000 años antes de esta leyenda, os aseguro que hay una figura en una de esas tejas de piedra desenterradas hace tan solo 20 años, 8.000 ocultas bajo la arena del desierto, como algo maldito, igual. ¿Casualidad? Seguramente. En Barcelona, no en un lugar remoto ni mucho menos, se produce una extraña polémica. Esto te va a gustar, Santi. Es un caso ya casi olvidado. Le daba algunas pautas a Javier para que hiciese una rápida búsqueda y era un rápido resumen. Decía antes Carmen, ha habido oyentes que hablan casi de perodáctilo. Yo no creo que sea el aspecto de un perodáctilo, al revés. Yo pienso que el aspecto es el de un ave humanizada. Y ahí lo dejo. Una especie de mensaje de naturaleza aberrante, ave humanizada. Pero en Barcelona hubo una polémica rarísima hace no tanto tiempo y tenemos que saber algo para completar este extrañísimo informe. Sí, ocurrió el 10 de junio de 1990. Ahí se inicia esta historia con una carta que publica La Vanguardia en ese espacio de las cartas dedicadas de los lectores de ese periódico. Esa carta va firmada por una persona que se llama Pere Carbó. Dice que la noche del 28 de mayo, cuando él estaba durmiendo en el barrio de las Cortes, escucha un sonido muy extraño, un sonido que no había oído nunca en su vida, un sonido que le pone la piel de gallina y que le hace despertarse y levantarse inmediatamente de la cama para salir, abrir la ventana y ver qué es lo que está ocurriendo. Y dice que en ese momento se encuentra con un extraño ser alado de varios metros de longitud. Él dice que de entre 3 y 5 metros, por eso le llama la atención, con unas grandes alas, que está batiendo esas alas y emitiendo esos graznidos que le han despertado, y ve como varios vecinos salen también a las ventanas para mirar qué es ese ser que está sobrevolando el barrio de las Cortes. En esa primera publicación, esa primera carta, él dice: numerosos vecinos lo han visto y numerosos son también los comentarios al día siguiente. Suponemos que en otros barrios y otras personas debieron verlo. ¿Qué era? Y lo que es más extraño, ¿por qué no ha aparecido ninguna noticia en la prensa? Seguimos la pista. Hay más testigos, hay más documentos, hay más historias del extraño pájaro, se dijo, o auténtico... en fin, no voy a decir temor, o sí, en los testigos, pero hubo una pequeña revolución, podemos decir, fue un fake de su época mucho antes de Internet, o la gente vio algo. Hay pájaros que puedan provocar fuera de su entorno esa imagen de algo poderosísimo. Hombre, un albatros es impresionante, ¿no? Si extiende las alas, pero algo así con ese aspecto. ¿Qué has logrado averiguar? Bueno, el impacto fue tal, Iker, que la gente llegó a organizar batidas
para ir a la zona de Montjuic y esperar allí a este pájaro nocturno que aparecía en mitad de la noche con sus grandes alas negras y que fue visto por decenas de personas. De hecho, llegó a recoger más de 50 cartas publicadas en La Vanguardia. 50 cartas. Con nombres, ellas, apellidos, DNI, claro, para publicar cartas al director en La Vanguardia. Están los apellidos totalmente. De hecho, he corroborado algunos de ellos y hay algunas personas que aparecen todavía en algunos listines telefónicos. Hombre, por supuesto, si alguien recuerda algo de eso, fue testigo, aquí nos tiene Milenio 3, por supuesto, y las vías de contacto. Pues 4 días después de publicarse esta pequeña nota, escribe José García García. Él es la segunda persona que habla al respecto. Y él dice que en otro barrio él y varios amigos ven también algo parecido. También dice que le despiertan unos graznidos que son tan tremendos que hacen vibrar incluso los cristales de su dormitorio. Y en ese momento, cuando él sale, ve a ese pájaro de más de 8 metros de longitud, de ala a ala, dice él, de un color muy negro, tan negro que casi resalta en el contraste de la noche, del cielo nocturno, y él se hace otra pregunta también en esa carta que envía a los lectores de La Vanguardia. Dice, ¿por qué va a extrañar el silencio de la prensa? Solo nos cuentan lo que quieren. ¿Y el de las autoridades? ¿No se mantiene parecido silencio oficial en el tema de los ovnis? Claro, 8 metros, imagino que es una estimación en la noche de algo que vuela, que pueden ser 8, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 3 o 8, yo no lo sé. Desde luego nos parece algo zoológicamente imposible, a no ser que haya una maqueta, a no ser que haya una criatura real prehistórica que no creemos, ¿no? Entonces, ¿qué hay? La gente está viendo una imagen que significa algo, la gente está empatizando mentalmente con una idea que surge ahí, hay un animal real más natural o deformado, o no lo sé bien, que provoca este enorme susto. Es todo, y quizá lo descubramos, una especie de bulo que se intentó mover en su día en la Barcelona de los años 90. Estas personas hablarán hoy, serán capaces de ponerse, por ejemplo, delante del micrófono en la cámara para ver si vieron eso. Bueno, el trabajo ya lo empezamos, ¿no, Javi? Prácticamente. Sí, desde luego. Nosotros vamos a hacer lo posible por hablar con estos testigos. Son más de 50 personas, esos nombres y apellidos que se puede corroborar, pero este segundo lector que escribía, José García, decía que había otro enigma y él apuntaba otro enigma. Hablando con los vecinos del vecindario, muchos le contaron que habían desaparecido varios gatos que habían desaparecido de las terrazas y que no habían aparecido en el suelo como si se hubieran caído. Eran más de 2 y más de 3 y él decía como si se hubieran caído de los balcones, pero sin que se hallara el cadáver en las calles. Es muy curioso, Javi, porque también hay que decirlo, en la historia de las cartas al director en Cataluña hay toda una amplia historia de contar casos y cosas que luego quedan un poco en el tejido de lo confuso. Es más, en el año 68, un periódico que ya no existe, se llama Telexpress, publicó una noticia sobre unos extrañísimos seres, un poco de esto que estamos hablando hoy, seres bizarrísimos, medio animaloides, extrañísimos, que dan un susto de muerte a unas personas cerca de Tivisa, pueblo luego conocido por sus muchos enigmas e historia extraña. Bueno, y al final, en las cartas al director, que parece que en Cataluña era algo como muy... Bueno, y se ve en las primeras revistas de misterios, ¿no? El espadachinaje constante que hay en cartas al director. Yo no descarto, fijaos lo que os digo, que sea algún tipo de experimento sociológico. Lo digo así de claro. A mí me suena un poco a eso, pero me puedo equivocar y puede que haya gente hoy, 23 años después, que diga que vio eso. Sería asombroso y entonces ya empezaríamos la investigación zoológica o de otro tipo. Así que lo dejamos ahí. A ver si la semana que viene o en las próximas semanas tenemos noticias y si alguien en aquella época, a principios de los 90 en Barcelona, recuerda alguno de estos fenómenos, por supuesto que se ponga en contacto con nosotros. Para rematar un poco la semana forteana, semana de hechos insólitos, podemos, Carmen, hablar de algo que ha ocurrido en Argentina, si no me equivoco, estos mismos días. Pues sí, que hace unos días y todavía se están viendo, hace unas pocas horas, era el último avistamiento de una niña, la llaman la niña que espanta, y la describen como una pequeña de 5 o 6 años, que es bastante delgadita, tiene el pelo muy largo, rubio, y sobre todo impacta su cara, que es muy blanca. Los vecinos de la zona, es un paraje que se llama Tres Varones, están verdaderamente asustados porque son unas familias muy humildes, todos se conocen allí, y de repente esta pequeña aparece a los pies de la cama de una vecina o en el patio
de otra familia siempre delante de una niña. Siempre la misma figura. Siempre la misma niña, y además una cosa que me ha llamado verdaderamente la atención, no es una aparición que ocurra por la noche, es siempre de día, con lo cual los testigos lo pueden ver perfectamente. Han descubierto, y el hallazgo se hizo hace tan solo unos meses, que en Pampa Yacú, una especie de montecito que hay muy cerca y por donde siempre se adentra la niña, hay 3 tumbas. 3 tumbas que datan de hace 40 años. Al parecer había varios trabajadores en la zona, por eso se empezó a hacer una especie de pueblecito allí. Había una cantina. En la cantina empezó una pelea que acabó con varias muertes, entre ellas las de varios niños. Esos niños, al parecer, fueron enterrados en una fosa común que está en Pampa Yacú. Creen que puede ser el espíritu de una de esas niñas que falleció en esa reyerta el que ahora se está apareciendo para pedir o que sea bien enterrada o que la entierren con sus familiares. No lo saben. Lo cierto es que la gente está muy, muy asustada. Las autoridades están investigando porque la pequeña, ya te digo, siempre se aparece de día. Lo han descrito perfectamente. Lleva una faldita y una camisita azul y la gente nunca había visto nada parecido. La realidad forteana, la realidad del mundo de John Keel. Tiene Javi un libro, uno que es un clásico, con una de las portadas más horribles, hay que decirlo, de los últimos años, pero un clásico de mediados de los 80, que llegó a España, El enigma de las extrañas criaturas. Y casos como este de Barcelona, tan increíbles, hay casos incluso registrados de personas que fueron atacadas por aves de gran tamaño. En algún caso se pensó, un caso concretamente en Perú, que podía ser un cóndor de gran tamaño. Ojo, un cóndor de gran tamaño y con algún tipo de anomalía que le produce también ese rostro un poco humano, hay que decirlo, ¿no? 3 metros de envergadura se suele tener un cóndor. Y un pico poderosísimo. Pues un ataque es importante. Los casos del llamado vampiro de Moca en Puerto Rico, donde yo recuerdo como si fuese hoy, claro, estas descripciones, ¿no? Y estos dibujos, estas historias, en un patio interior con la ropa tendida, una mujer, costumbre por el calor de la época, verano, en una aldea remota de Puerto Rico, cerca de Moca, que está, quitando sus ropajes, hay que imaginarla, está sola, su familia duerme y cree que es uno de los niños acurrucados que se está escondiendo, haciendo un extraño juego del escondite, junto a una de las grandes sábanas que se está secando en ese hilo cimbreante. Y cuando quita de un tirón la sábana intentando sorprender y evidentemente gritar a su hijo, ve acurrucado a un ser que no acaba de entender qué es, que le mira con unos ojos desafiantes, que le parece un ser humano, pero que está protegido por una especie de capa o de alas, e incluso describe no una joroba, sino una espalda encorvada. Sale corriendo, además tropieza al entrar en la casa y observa cómo aquello no abre el vuelo, sino que va trepando por la tapia que sale de la casa en mitad de la noche y se va rastreando, digamos, por el campo que está anexo a esa entrada de la casa aislada. Con el tiempo, después de este caso, aparecieron muchos terneros con un punzón y con la sangre extraída, pero quedaban 20 años para que se hablase del famoso chupacabras. Esto ocurre en Moca, en el mismo terreno donde luego aparecería el mito, la verdad, no lo sé, de ese animal que desangraba a otros. Es decir, a veces hay como un preaviso, pero esto es desde la antigüedad. Y creo, aunque sea vuela pluma, Javi, que John Keel, que murió muy convencido de que estas fuerzas tenían que ver más bien con lo maligno. Esto sí que es un poco inquietante, ¿no? John Keel, que acaba en su apartamento de Nueva York en 2009, con muchas deudas, ¿verdad, Santi? Sí. Yo no sé si enloquecido, y es posible no enloquecerse. Lo vamos a ver luego, si los arqueólogos, los historiadores se enloquecen, los del misterio también se enloquecen, normal, porque uno no tiene una vida normal, uno está intentando descorrer cortinas muy opacas con cosas maravillosas y también terroríficas. Y John Keel acabó, Santi, si no me equivoco, el hombre que recopiló los casos que casi te les va a contar Javi, convencidísimo de que esto era una especie de apariciones constantes de algo maligno que está en la naturaleza. Claro, es que no nos olvidemos, que mucha gente no lo sabe, que John Keel llega a Point Pleasant sin un escéptico.
pero siendo un escéptico... Al lugar donde aparece el Mothman. Sí, siendo un escéptico de libros. Es decir, él había dedicado, por ejemplo, una serie muy importante de artículos a desentrañar fraudes paranormales, a desentrañar los trucos de los faquires, etcétera, etcétera, siempre intentando darle a todo una explicación racional. Y llega a Point Pleasant atraído por esos informes periodísticos de esas apariciones, pensando que todo eso pues también puede tener una explicación racional, y se va siendo el John Keel que luego escribiría todos sus libros, que luego haría todas sus investigaciones. Y John Keel consagra su vida a averiguar qué era eso. No solamente qué era el caso concreto del Mothman, sino qué había detrás de toda esa casuística. Y al final termina elaborando una teoría muy personal. Él, por ejemplo, mete las apariciones ovni y los extraterrestres, los humanoides, en el mismo saco exactamente que el Mothman, y él termina llegando a la conclusión, la justifica, pero tampoco no la demuestra, pero sí que la argumenta, de que nosotros convivimos en este planeta con algo que es más antiguo que nosotros mismos, con algo que sabe más de nosotros incluso que nosotros mismos, que de alguna forma juega, si se puede llamar jugar, a algo que viene de una mente que no podemos comprender y que no tenemos parámetros para razonar sus motivaciones, y que siempre, siempre, siempre lo mejor es mantenerse alejado de ello. Y él mismo se lamentaba de haber sido picado por ese veneno de la curiosidad, de haberse tenido que internar en esa gruta peligrosa de la que en el fondo no había sabido salir, y murió sus días, vivió sus últimos días efectivamente bastante mal económicamente, bastante mal anímicamente, y al contrario que muchos otros investigadores que dicen, bueno, me he acercado al misterio, he tocado lo maravilloso, lamentándose mucho de haberse iniciado en ese camino. Esta disertación de Santiago Camacho de verdad me ha puesto un escalofrío, pero en la columna, vértebra a vértebra, porque estoy bastante de acuerdo, quizá no en lo negativo, pero bastante de acuerdo en eso de algo más remoto, más poderoso, anterior a nosotros, y que se disfraza de diferentes cosas, y que seguramente sea una parte de eso que llamamos naturaleza y que no sabemos hasta dónde va, ¿no? John Keel recogió muchísimos casos, Gaby, algunos nos pueden parecer sorprendentes, pero él estaba convencido que el absurdo irrumpe en nuestro mundo para rompernos los esquemas, ¿no? Sí, y además lo hace de una forma aportando todos los documentos posibles. En este caso llega a aportar documentos de prensa, algunos antiquísimos. Uno de los más antiguos, que él recoge en un capítulo llamado Hombres pájaro y almas aladas, él da esa catalogación a este tipo de apariciones. Pues hay uno muy antiguo en Hautmarn, en el norte de Francia, lo recoge Illustrated London el 9 de febrero de 1856. Dicen, además es una de las apariciones más extrañas, están los trabajadores tirando unos grandes pedruscos para hacer un túnel de ferrocarril, estaban en una cueva, y cuando detonan uno de las grandes bloques de piedra, descubren que algo empieza a moverse entre las rocas de lo que han detonado unos minutos antes, y de pronto surge una figura muy pálida de unos 2 metros de altura, con unas grandes alas, que va casi deambulando como si estuviera a punto de fallecer, acercándose poco a poco hacia ellos, y esa criatura de color blanquecino se desploma cuando llega a la luz, cuando llega al exterior. Solo antes de caerse, de desplomarse delante de ellos, hace un enorme graznido, un enorme sonido que les hiela la sangre. Estamos de lleno nadando en las tinieblas de lo forteano, que en el fondo, yo creo que Santi ha hecho una interpretación magistral, de verdad, Santi, de la filosofía de uno de esos hombres que además no puede ser de otra forma, ¿no? Acaba atormentado sus días porque ha intuido que ese yo poderoso de naturaleza oculto existe, y que el hombre en su soberbia no va a entenderlo nunca o casi nunca. Hace falta cambiar al hombre, al ser humano, para entender algo de esto. Quizá los antiguos, los que estaban en ese templo del que yo os hablaba, o los hombres de las cavernas, o de las primeras culturas paganas, sí entendían algo de eso. Y por eso sus figuras son tan extrañas, y por eso sus figuras, cuando se miran, nos recuerdan un eco de esas criaturas en las que ya no creemos. Y por eso los mitos griegos y los monstruos griegos son tomados como pura fantasía hoy. Fantasía irracional para el horrible ser humano racional de hoy en día, sin saber que quizá allí, en lo antiguo, hay un encuentro con todo eso.
y que todo eso estaba más próximo y que la presencia de una figura que nos puede parecer hoy estrambótica no es exactamente una figura de carne y hueso que se nos aparece, sino que es un efluvio de esa naturaleza, lo que decía nuestro amigo Harpur, el daimon que se aparece, el enviado, el mensajero, el heraldo, que en el fondo ángel significa eso, el mensajero. Le ponemos nuestro maquillaje, le ponemos nuestra aureola o se la quitamos, lo convertimos en pagano o en aceptado, pero en el fondo la humanidad tiene la sensación de que ha ido recibiendo visitas de algo más poderoso, antiguo y sagrado. Por eso Mircea Eliade decía aquello del terror majestas. Cuando aparece eso, el hombre de inmediato, si es sincero, se sabe muy inferior a eso que está apareciendo. Y quizá ahí está la reverberación de ese miedo, que es un miedo muy distinto, que muchos testigos no saben ni cómo verbalizar, pero que es el miedo de ese que ha estado delante de algo enormemente poderoso. Y quizá no tiene por qué ser dañino, aunque Kiel acabó convencido de que tenía mucho que ver con las tinieblas, ¿no? En las minas han ocurrido muchas cosas. Yo recuerdo en Chile, en Copiapó, 1860, aparece curiosamente, fijaos y curioso, chicos, en los catálogos de encuentros con extraterrestres, cosas raras. Claro, si investiga un ufólogo o alguien que cree en los ovnis, ¿dónde lo va a meter? Pues lo va a meter ahí. Si lo investiga un sacerdote que cree en apariciones marianas o el diablo, lo metería ahí. Pero cuando uno va a los catálogos, y yo he conocido a grandes amigos y ufólogos chilenos y les he entrevistado, como Anfruns, venía, primer caso de la historia de Chile de un ser que se aparece, Copiapó, 1860, y lo que ven los mineros cuando están barrenando en la mina una vez más, claro, imagino que todo esto es como una especie de símbolo de la ultratumba o la ultratierra, o el viaje a lo profundo de la tierra, de donde han surgido tantos mitos, ¿no? Bueno, pues es una especie de serpiente o sombra alargada que les parece alada. Al final es un signo, ¿no?, que va sobrevolándoles y que ellos interpretan una mirada humana también. Y aquella gente cae de rodillas, reza, le da miedo y se convierte en el diablo de Copiapó. Es que, claro, a veces tenemos un doble rasero para medir la realidad. Cuando leemos a Heródoto o leemos a alguno de los grandes historiadores griegos y descubrimos que en sus obras, pues encontrarse a un fauno, encontrarse a un animal mitológico, encontrarse a una criatura, a un semidios, no era una experiencia rara en la época de Heródoto. Claro, automáticamente, visto desde nuestra mentalidad, lo achacamos a la fantasía. Y sin embargo le damos un enorme crédito en el resto de las cosas que cuenta en sus libros. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esa división? A lo mejor es que no era tan extraño encontrarse con algo que le llamaban un fauno o algo que le llamaban un ser mitológico y que ahora precisamente se le puede llamar un Mothman, no se le puede llamar un demonio de Jersey, etcétera, etcétera. Veremos luego qué opinan nuestros oyentes. De momento nos marchamos del mundo forteano al planeta rojo, rápidamente, y lo hacemos con el mejor embajador, con Carl Sagan, ni más ni menos, que hace más de 30 años hablaba de este blues para un planeta rojo que de nuevo está en la cúspide de los temas de actualidad. Los marcianos. ¿Por qué tantas especulaciones y fantasías sobre los marcianos y no sobre los saturnianos o los plutonianos? Sin duda porque Marte, a primera vista, se parece mucho a la Tierra. Es el planeta más cercano cuya superficie podemos ver. Hay casquetes polares, nubes blancas a la deriva, terribles tormentas de polvo, cambios de estaciones e incluso días de 24 horas. Es tentador imaginárselo como un mundo habitado. Marte se ha convertido en una especie de plaza de toros mítica sobre la que hemos proyectado nuestras esperanzas y temores terrenales. Los mitos tenebrosos sobre Marte han resultado ser falsos, de forma que algunas personas se han pasado al extremo opuesto y han llegado a la conclusión de que el planeta ofrece poco interés. Han empezado a cantar blues al planeta rojo. No obstante, el verdadero Marte es un mundo de maravillas. Sus perspectivas futuras son mucho más intrigantes que nuestras antiguas ideas sobre él. En este siglo hemos examinado la arena de Marte y hemos logrado llegar allí convirtiendo nuestros sueños en realidad.
La música que ahora suena es Vangelis, la pone nuestro compañero Noel Calero, y esta música la hizo el gran genio griego precisamente para viajar a Marte. ¿Y viajamos, Diego, o van a viajar a Marte? Esto se ha puesto de moda con, bueno, cuestión irritante para algunos, con entusiasmo para otros. ¿Nos puedes contar en apenas una frase, por si alguien no lo sabe todavía, qué es esto? Sí, es el proyecto Mars One. Es, bueno, dentro de 10 años se supone que 4 astronautas elegidos por esta empresa serán los protagonistas del primer viaje a Marte sin retorno. Todo esto se puso en marcha, Iker, el pasado 22 de abril, cuando se dio el pistoletazo de salida a este proyecto a través de una página web. Esta asociación, una organización privada que tiene sede en Holanda, en teoría sin ánimo de lucro, presentó en sociedad este ambicioso plan, por el cual a través de esta página web en apenas una década se seleccionarían y se enviarían a Marte a la primera colonia humana que pondría el pie y, bueno, sería la primera avanzadilla de la humanidad en el planeta rojo. Además, Iker, esta semana todo esto ha estado bastante de actualidad porque el histórico Buzz Aldrin presentaba también un libro en Estados Unidos, un libro llamado Misión a Marte, mi visión de la exploración espacial. Y bueno, este hombre propone o da a conocer su proyecto, un proyecto que está protagonizado por un sistema de lo que él denomina naves cíclicas y que ha inventado para, en teoría, poder transportar personas y material entre la Tierra y Marte de manera permanente, una especie de red en continuo movimiento con módulos reutilizables. En el fondo, Diego, es colonizar Marte. Sí. Aldrin ha comentado que en poco tiempo habrá americanos en Marte, pero lo que nos interesa ahora, directamente, es saber de esos españoles, que los hay, en un proyecto de miles de personas que se han presentado, que quieren viajar a Marte en un viaje que saben ya que es sin retorno. Sí, alrededor de 80.000 personas de los más variados países del mundo han presentado ya su candidatura. Esta semana se decía que españoles eran 11. A estas horas ya te puedo decir que son 12. Se ha apuntado uno más. Y Santi Camacho. Y bueno, nosotros hemos hablado con algunos de ellos, en concreto con Juan José Díaz, con Ara Molina y Javier Contreras, que son 3 de los candidatos españoles a protagonizar esta misión. Ellos nos han contado algunas cosas, como por ejemplo, Iker, los miedos que les produce esta misión. Si tienen miedo de eso que se dice del viaje de ida, pero no de vuelta. La verdad es que no. Es algo a lo que te puedes enfrentar en cualquier situación de vas a un sitio y a lo mejor no vuelves, te quedas por allí porque te gusta o lo que sea. Entonces, por eso es un viaje sin retorno. O sea, no vas allí, haces algo, vuelves aquí, te das un tratamiento, luego te vuelves a ir. No, allí vas y te quedas. Hombre, pues sí, mentiría si dijera lo contrario, pero es que es un riesgo que hay que tomar. Es un paso lógico a seguir. Da miedo, por supuesto que da miedo, pero es inevitable. Tenemos que expandir los horizontes más allá de la Tierra, antes o después. Sí, bueno, más que no poder regresar, lo que más miedo da es pues el no saber cómo son las condiciones realmente allí, no saber cómo va a ser la base o el módulo que instalarán allí, pues sí, realmente reunirá las condiciones necesarias para poder ya no estar un tiempo, sino estar toda una vida. Claro, digo, entre 70.000 personas, 11 españoles es poco porcentaje. Aquí no parece que estemos muy por la labor de irnos a Marte para pasar el resto de la vida. Se ha hablado incluso de que va a hacer un reality. Sí. Tú le preguntabas por qué les había impulsado, ¿no?, a apuntarse ahí, que oye, igual te toca, ¿no? Claro, incluso ellos mismos se mostraban sorprendidos por la poca cantidad, ¿no?, de participantes españoles. Hay que decir, Iker, que el casting o la recogida de solicitudes todavía está abierto, va a permanecer abierto hasta el próximo 31 de agosto, así que si alguno de los oyentes de Milenio 3 se anima a participar, todavía tiene su oportunidad. Nosotros les preguntábamos efectivamente qué les había llevado a ellos a presentarse a este proyecto. A mí me ha motivado mucho la ciencia y la ciencia ficción, la lectura de libros sobre el tema, Isaac Asimov, y sobre todo de Marte, en especial la trilogía de Kim Stanley Robinson, que es una lectura apasionante y muy detallada de todo lo que una colonia que se establece por primera vez en Marte se puede encontrar allí, cómo tienen que sacar el día a día. Creo que es un paso lógico, porque, como bien ha dicho Stephen Hawking hace poco, si permanecemos otros 1000 años aquí en este planeta sin movernos, nos extinguimos. Entonces, creo que más obvio no puede ser.
Mi campo, lo que yo estudio es ingeniería energética, entonces, digamos, un proyecto de este calibre sería llegar a lo más alto en mi campo. Llegar a lo más alto, seguro. ¿Te ha sorprendido algo? Ahora nos va a contar algo que nos puede sorprender a todos Santiago Camacho, y enseguida Carmen con mensajes de... A mí me gustaría saber qué oyentes estarían dispuestos a viajar a Marte, a una especie de módulos en el planeta rojo, que realmente es como un desierto rojizo, eso sí, en un paso impresionante para la humanidad, pero sin billete de vuelta, ojo. O sea, las tumbas, si es que hay tumbas, no sé, estarían en Marte. Tumbas humanas, ¿eh? Suena, en fin, a 2001, yo no sé qué suena ya. Pero te ha llamado la atención rápidamente, Diego, algo une a estas personas con las que has hablado, no sé si a nivel cultural, nivel económico, tienen hijos, no tienen hijos, están apasionados con la historia, son seguidores del misterio de la ciencia, no sé, ¿qué te ha llamado la atención? Bueno, en realidad son de todos los estratos sociales. Yo he hablado con algunos de ellos y lo que me llama la atención es realmente el poco miedo que parecen tener a esa perspectiva del no regreso a la Tierra. A ninguno les parece preocupar excesivamente esa condición que alguno me comentaba, Iker, que incluso va a ir especificada y en el contrato que ellos en teoría van a tener que firmar durante, si es que resultan seleccionados, durante los 7 años que van a estar preparándose. Es curioso porque algunos expertos han dicho que hay motivos, ¿no?, para este viaje de ida sin regresos, porque durante los 8 meses que en teoría duraría ese viaje, estos tripulantes, estos astronautas perderían masa de músculos y huesos. En fin, el campo gravitacional de Marte parece ser que es menos fuerte, sería casi imposible después reajustarse a las condiciones de la Tierra, y la verdad es que cuando yo les preguntaba si ellos sentían miedo, el no era casi unánime. Qué curioso. Santi, ¿qué les puede pasar? ¿Qué se sabe? Ha habido experimentos, ¿no? Aunque sea brevemente, pero apuntes básicos de lo que se sabe que ocurre cuando hay una experiencia parecida a esto. Bueno, en un flash, y resumiéndolo muchísimo, el mayor miedo en una condición de aislamiento absoluta y sobre todo de por vida es que les ataque lo que se denomina el cabin fever, la fiebre de la cabaña, esa forma de histeria que cuando un grupo humano se encuentra en condiciones de máximo aislamiento, pues puede llevar a condiciones de agresividad mutua, etcétera, etcétera. Pero eso es solo una hipótesis. Lo que sí se sabe es lo que les ha sucedido a todos los astronautas que han estado en la Estación Espacial Internacional o en la Mir antes de ella, y que han sido monitorizados constantemente su comportamiento para saber de esa rama que está en pañales, que es la psicología espacial. Y lo primero que se ha notado es el proceso que se llama desplazamiento de la tensión. El grupo automáticamente intenta sacar la tensión de dentro de sí, ¿cómo? Proyectándola en el control de la misión. Todos los conflictos, todo lo malo que sucede, todo lo que les pueda perturbar, la culpa es de los de la Tierra. Con lo cual, en esa situación de estrés, intentan buscarse un enemigo común que intenta cohesionar al grupo. También está, y eso se va viendo incluso estadísticamente, lo que se llama el cerramiento psicológico. Cada semana que pasan en el espacio, las comunicaciones son más escasas, les interesa menos comunicar con la Tierra. Se van haciendo un mundo propio. Pero no solamente como grupo, sino como personas. Eso se llama la autonomización. Estás en una situación de máximo estrés y intentas depender lo menos posible de los demás, volverte lo más autónomo posible, en cierto sentido volverte más egocéntrico. ¿Para qué? Para tener una cierta ilusión de control de la situación, que ya de por sí es muy estresante. Cuando los grupos son muy grandes, además se generan pequeños subgrupos que empiezan a entrar en conflicto entre ellos y que, pues esto lo hemos visto hasta en los reality shows. Iba a decir, es Gran Hermano, ¿no? Efectivamente. Pero además estaba pensando, Santi, en un tono de humor, tú y yo que hemos trabajado durante años en la misma revista y que ahora lo hacemos en la televisión. En el fondo, tú te acuerdas, yo estaba todo el día por ahí con el coche en la carretera y tú te tienes que encargar de la redacción. Uh-huh. El control de la misión. La culpa era del reportero o la culpa de la redacción. Efectivamente. Pero hoy en día en la tele, o la culpa es de redacción o la culpa es de imagen. Uh-huh. Siempre, en el fondo, ¿no? Y en todo, yo creo, ¿no? Los grupos señalan sus errores y los reflejan en el otro, ¿no? Y luego también se ha observado mucho a los astronautas que han regresado. Y curiosamente, los niveles de ansiedad, depresión, abuso del alcohol, desajustes en sus matrimonios, etcétera, etcétera, suben muchísimo. De hecho, pasan un proceso que se llama astenización, que se caracteriza por fatiga, irritabilidad, falta de equilibrio emocional, déficit de atención. Es como si les costase, una vez han estado tanto tiempo en el espacio, reajustarse a la vida en la Tierra. Pero
hay también algunos datos positivos. Te iba a decir eso, digo, ¿algo positivo hay? Sí, tendencia a la espiritualidad. De repente... ¿Como los astronautas que han estado en la Luna? Claro, de hecho, todo el que ha pasado esa barrera y ha pasado un tiempo fuera de nuestro planeta, pues se vuelve más espiritual. Y no solo eso, cuando regresan, aprecian mucho mejor la belleza de la Tierra, la importancia de las pequeñas cosas que nosotros muchas veces no le damos ninguna importancia. Ellos sí. Ten en cuenta que esta gente va a vivir, si llegan a Marte, en un entorno en el que las comunicaciones tienen 44 minutos de retardo. Es decir, tú hablas con un señor y la respuesta tarda 44 minutos en llegarte. Sin internet, las emisiones de radio no llegan, o sea, olvídate de la televisión, olvídate hasta de Milenio 3, es decir... Eso es duro, ¿eh? Eso es duro. Realmente es un experimento, eso sí que es un experimento sociológico que sería absolutamente inédito, porque yo creo que en una situación de control, monitorizados como van a estar, etcétera, etcétera, nunca un grupo humano ha pasado por algo así. Carmen, ¿y nuestro público qué piensa? ¿Serían capaces de apuntarse a este viaje sin retorno a Marte? Bueno, pues muchos dicen que si se pudiera sintonizar Milenio 3 y Cuarto Milenio, que a lo mejor se lo pensaban. Claro, disfrutar de las músicas de Noel Calero y de su arte, pues eso hasta en Marte. Mira, Osmar nos dice: yo sí iría a Marte y que mi nombre quede escrito en la historia espacial. Nefertiti, viendo cómo estamos en España, lo raro es que no se hayan apuntado más gente. Sería una fuga de cerebros muy grande. Para poner un tono de humor, Jorge Berrocal, ya sabéis, concursante de Gran Hermano. Yo a este reality no me apunto, más que nada porque por mucho que te pongan la pierna encima, sigues en Marte. Qué grande. Qué grande. Y muchas personas opinando. Oscuro dice: tenían miedo los colonos europeos a morir en el Nuevo Mundo. En proporción es lo mismo. Darbo, sabéis, en Marte se puede escuchar Milenio 3 y ver Cuarto Milenio. Si es así, me apunto. Pato dice: ¿cuántos años tardarían en llegar a Marte? Antes de llegar seguro que se matan entre sí. Es nuestra naturaleza. Alicia Fontiveros habla de un viaje a Marte como si fuese una excursión de colegio. En estos momentos no me imagino viaje más arriesgado. Paco García, para mí es muy irritante en la forma que se está planteando el primer viaje a Marte. Lo digo porque es como un casting estilo Gran Hermano. Sí, lo lógico es que sean científicos. Claro, y gente muy preparada. Por cierto, ¿algún oyente ha descubierto el lugar del que yo hablaba tan misterioso en el viaje en carretera? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, luego me lo cuentas, venga. Vale. Ahora nuestros compañeros con toda la información, el mundo se mueve evidentemente, España también, como no puede ser menos, están pasando cosas constantemente y tenemos que estar como siempre en la cadena SER informados puntualmente. Luego nosotros regresamos con ese lugar en pleno corazón de España, ese templo absolutamente misterioso y muchas cosas. Santi, gracias compañero.